Soy Kelly y tengo 28 años. Hace poco descubrí que el coche que les compré a mis padres se lo regalaron a mi hermana Claire. Desde muy pequeña sentí que mi hermana y yo recibíamos un trato diferente, pero este incidente ha puesto de relieve más claramente que nunca la magnitud de esa disparidad. Siempre supe que el cariño y la consideración de mis padres eran especialmente generosos con mi hermana, pero cada vez siento más que no se han dirigido lo suficiente hacia mí, especialmente en situaciones como este reciente y significativo acontecimiento. El hecho de que mis padres no me dieran ninguna explicación parece poner de relieve aún más la disparidad. Este sentimiento de incomodidad siempre ha estado presente, pero nunca esperé que se manifestara de una forma tan clara. Crecí con mi hermana Claire, que es 3 años menor que yo, pero desde muy pequeña me quedó claro que nuestros padres nos trataban de forma diferente. Antes de que naciera mi hermana, mis padres me querían mucho. Cada esfuerzo que hacía era elogiado y yo sentía su amor cuando era niña. Sin embargo, en el momento en que nació mi hermana, la situación cambió drásticamente, algo que todavía recuerdo vívidamente. Parecía que la presencia de mi hermana se convirtió en algo especial para nuestros padres, y al mismo tiempo, se me impuso un nuevo papel, ser confiable y cuidar bien de mi hermana. Para mí, siendo aún muy joven, esto se sintió como una responsabilidad que de repente se me impuso. Aunque estaba en una edad en la que todavía quería jugar, poco a poco me di cuenta de que esperaba ser la buena hermana mayor, y comencé a sentir menos libertad para actuar como quería. Cada vez que surgía un problema en la familia o me olvidaba los deberes, no solo se consideraba un error, sino algo poco fraternal. Por otro lado, mi hermana nunca parecía estar sujeta a tanta severidad. Mi hermana, que se parecía a nuestra hermosa madre, a menudo era descrita por ella como irresistiblemente adorable. En cuanto a mí, me parecía mucho a mi abuelo paterno, que se había opuesto al matrimonio de mis padres, lo que tal vez hizo que a mi madre le resultara más difícil mostrarme afecto. Cuando mi hermana se portaba como una niña mimada, la mimaban y las conversaciones familiares siempre giraban en torno a sus pequeños éxitos y acciones. Cada vez que observaba esto, incluso a una edad temprana, inevitablemente entendía que mi papel dentro de la familia era esforzarme y ceder. Uno de los momentos más memorables fue cuando obtuve buenas calificaciones como resultado de mi arduo trabajo en una actividad extracurricular. Regresé a casa emocionada por ver cómo reaccionaría mi familia, pero la conversación durante la cena esa noche estuvo dominada por historias sobre cuántas bellotas había recolectado mi hermana. Mi deseo de ser reconocida y apreciada simplemente se desvaneció en esa atmósfera. Estos pequeños episodios se repetían a menudo, y poco a poco me hacían dudar en compartir mis alegrías y mis penas con mi familia. Este sentimiento se intensificaba porque creía que todo lo que compartiera se vería disminuido en comparación con mi hermana. Mi hermana, a diferencia de mí, nunca tuvo que lidiar con la responsabilidad o la presión y se le permitía actuar libremente bajo la cálida mirada de nuestra familia. ¿Cómo esto moldeó su personalidad? No lo sé, pero siempre fue una niña brillante y segura de sí misma, lo opuesto a lo que la gente pensaba de mí. A veces mi hermana parecía darse cuenta del trato especial, y cuando le preguntaba, ¿por qué siempre soy yo la que recibe los regaños?, no mostraba ninguna reacción. Esto provocó una pregunta persistente de mi infancia: ¿cómo puedo ser amada por mi familia? Mirando hacia atrás, tal vez nuestros padres no favorecían conscientemente a mi hermana, sino que tenían tantas expectativas sobre mí que fueron demasiado lejos. Sin embargo, cuando era niña, no podía entender esto y me sentía cada vez más aislada dentro de la familia. Esta disparidad, profundamente grabada en mi corazón incluso como adulta, me hace sentir incómoda en mis relaciones con mi hermana y nuestros padres. Cada vez que veo que tratan a mi hermana de manera especial, pierdo de vista mi posición. Cuando yo era niña, siempre había un deseo de ser querida y reconocida, y nuestro hogar nunca fue rico y no había lugar para lujos innecesarios en nuestro presupuesto. La vida diaria siempre era una lucha, y hasta para comprar cosas necesarias se necesitaba un cálculo cuidadoso. A pesar de esto, mi hermana siempre parecía conseguir lo que quería. A menudo veía a mi hermana conseguir lo que quería, ya fuera ropa nueva, juguetes o artículos de moda. Esto con frecuencia despertaba sentimientos complejos dentro de mí. Rara vez deseaba cosas materiales, en cambio encontraba satisfacción con lo que tenía y apreciaba lo que me daban. Sin embargo, mi hermana seguía libremente sus deseos y adquiría cosas que yo no había deseado. Mis padres siempre enfatizaban la importancia de la educación y me aconsejaban repetidamente: estudia diligentemente para tu futuro. Tomé estas advertencias en serio y me concentré seriamente en mis estudios durante toda mi crianza.
Se suponía que la obra de teatro de la escuela primaria sería un día especial para mí. Después de largos ensayos, interpreté a un aldeano, un papel modesto, pero aprendí diligentemente mis líneas y preparé mi vestuario. Aunque estaba nervioso, esperaba interpretar bien mi papel. El día en que comenzó mi escena, pronuncié cada línea como lo había practicado, con claridad y precisión. Sin embargo, una mirada al público me llenó de sorpresa y soledad. Mis padres no estaban a la vista. Cuando llegó el turno de mi hermana, mis padres estaban allí, con las cámaras grabando, sonriendo y observando cada uno de sus movimientos con orgullo. Resultó que mis padres habían dejado temporalmente sus asientos para moverse a un mejor lugar y preparar sus cámaras para la actuación de mi hermana. Mi hermana estaba interpretando el papel principal de una princesa en la obra, y tenían la intención de capturar su escena cuidadosamente en video. Durante mi actuación, quedó claro que no les importaba en absoluto. Recuerdo claramente que sentí como si se hubiera abierto un agujero en mi pecho, y de camino a casa ese día, no pude decir nada a nadie. Solo derramé lágrimas en silencio por dentro. Sentí que el amor de mis padres estaba dirigido únicamente a mi hermana, y me pregunté por qué el trato entre nosotros era tan diferente. Siempre era mi hermana la que recibía ropa y juguetes nuevos, mientras que para mí parecía natural soportar y renunciar a cosas por su bien. Sin entender por qué, cuando era niña, soportaba en silencio días en los que sentía que no existía dentro de mi familia. A través de estas experiencias, se grabó en mí una fuerte creencia: labrar mi camino en la vida. Esta creencia se ha convertido en un firme apoyo en mi vida actual. Después de graduarme en la universidad, pude conseguir un trabajo estable en un campo técnico. Elegir esta carrera no fue solo gracias a mis esfuerzos, sino también gracias al apoyo de mi padre. Aunque a menudo parecía que solo mi hermana, Claire, recibía un trato preferencial, mi padre siempre me apoyó en silencio. Incluso durante los eventos escolares, me tomaba fotos, incluso desde la distancia. También fue mi padre quien pagó mi educación. Pensar en cómo mi padre, normalmente reticente y torpe, había ahorrado dinero en silencio para mí me llenaba el corazón de opresión. Por lo tanto, una vez que comencé a trabajar y a ganar un ingreso estable, me puse como objetivo corresponder gradualmente la bondad de mi padre. Al principio, apenas lograba mantenerme por mí mismo, pero al ahorrar diligentemente, finalmente llegó el momento en que pude expresar tangiblemente mi gratitud. Decidí regalarle a mi padre un Lexus, un automóvil que había mencionado hace mucho tiempo como uno que esperaba conducir algún día. Recuerdo que lo mencionó, algo que no era habitual, ya que era un hombre de pocas palabras desde mi infancia y rara vez expresaba sus deseos abiertamente. Recuerdo vívidamente el día de la entrega. Cuando le entregué las llaves a mi padre, su expresión de sorpresa se transformó gradualmente en una amplia sonrisa. Se convirtió en un día especial para mí también. Lo que más me impactó fue ver a mi padre tratando de contener las lágrimas, diciendo: «Estoy tan feliz de ver lo bien que has crecido». Hasta entonces, había habido muchos ejemplos de lucha por el bien de mi familia, pero esta era la primera vez que podía expresar mi gratitud de una manera tan alegre. Cuando mis padres recibieron el coche, expresaron abiertamente su alegría, diciendo: «Nunca imaginamos que llegaría un día así». Ver la felicidad genuina de mi padre me hizo darme cuenta de la importancia de expresar gratitud. Aunque antes sentía que no recibía tanto cariño en comparación con mi hermana, finalmente me di cuenta de que mi padre siempre me había estado impulsando hacia adelante, pensando en mi futuro. El regalo del Lexus no solo era un testimonio de mis esfuerzos, sino también un gesto significativo de reciprocidad al amor y los sacrificios que mi padre había hecho por mí. Al principio, había pensado en hablar del préstamo del coche con mis padres y compartir la responsabilidad, pero al ver su respuesta emocional, decidí asumir toda la responsabilidad y pagar yo mismo el préstamo de 3 años. Esta decisión no fue fácil, pero sentí que era la forma adecuada de mostrar mi gratitud. Mi hermana, al ver el coche nuevo, sonrió y exclamó: «Es genial». Sin embargo, mi hermana había terminado la escuela secundaria, pero no había continuado en la universidad ni había comenzado a trabajar. Verla depender de nuestros padres y pasar su tiempo libre me hizo sentir sentimientos complejos. Mientras yo seguía trabajando duro y demostrando mi agradecimiento a nuestros padres, el comportamiento despreocupado de mi hermana me parecía un tanto irresponsable. Sin embargo, como familia, me recordé a mí misma que era más importante aceptar que esperar. Seguí trabajando diligentemente, recortando gastos innecesarios para asegurarme de poder pagar el préstamo del coche. Aproximadamente un año después de haberles dado el coche a mis padres,
Fui a mi cafetería favorita en un día libre. Cuando entré al aparcamiento, vi el familiar Lexus. Sorprendida, pensé que tal vez a mis padres también les gustaba esa cafetería y sonreí cuando entré. Sin embargo, no vi a mis padres por ningún lado. En cambio, encontré a mi hermana sentada en un asiento de ventanilla, relajándose y charlando alegremente con una amiga. Ha pasado un tiempo. Pensé que nuestros padres estaban aquí por el Lexus. ¿Tomaste prestado el coche?, pregunté. Mi hermana me miró, sobresaltada, y comenzó a hablar incómoda. Les pedí a nuestros padres que me dejaran tener el coche, dijo mi hermana. Sus palabras me desconcertaron y me tomó un momento entender la situación. Un torbellino de emociones se arremolinó en mi interior. No había previsto que el coche que les regalé a nuestros padres pasara a manos de mi hermana. Mi hermana no tenía malas intenciones y dijo, es un coche bonito y quería presumir de él ante mis amigos. Pero sentí que mis esfuerzos y mi gratitud se estaban tomando a la ligera y no pude ocultar mi sorpresa. Por supuesto, mis padres podrían haberle dado el coche a mi hermana queriendo ayudarla, pero pensar en lo mucho que había invertido en ese regalo me dejó con una sensación de frustración indescriptible. Me fui a casa ese día sin haber tenido una conversación profunda con mi hermana, pero sentí que debíamos tener una conversación familiar seria sobre este evento. Ahora, en lugar de emocionarme, estoy tratando de reevaluar mi relación con mi familia con calma, pensando en cómo interactuar con mi hermana y nuestros padres. El fin de semana siguiente, fui a casa para tener una conversación cara a cara con mis padres. Sentí que era necesario expresar directamente la incomodidad y la insatisfacción que había estado sintiendo. Si bien estaba un poco ansiosa, comencé la conversación con determinación. Cuando comenzamos a hablar, al principio parecía que mis padres no entendían por qué me sentía tan mal. Sin embargo, a medida que insistía, cada una de nuestras perspectivas y circunstancias se aclararon gradualmente. ¿Por qué le diste el auto a Claire sin darle importancia? Te lo di a ti, cuestioné. Mi padre comenzó a responder, eso es verdad, cuando mi madre lo interrumpió, ¿cuál es el problema? Es nuestra libertad de usar lo que recibimos como queramos. Eso es verdad, pero me hubiera gustado que me hubieras consultado primero. Te lo di a ti, papá, respondí. Mi madre argumentó firmemente que eran libres de usar su regalo como quisieran, lo que me pareció bastante insensible a mis preguntas y quejas. También pregunté algo que había estado pensando. ¿Cómo pagó Claire sus lecciones de manejo? Ella no está trabajando, así que no puedo imaginar que tuviera el dinero. Mi madre parecía incómoda y respondió, Claire nos lo pidió y lo pagamos. Tenía la sensación de que sería así. Pero eso significa que usaste el dinero que te he estado enviando para cubrirlo, ¿verdad? Al escuchar esto, mi madre respondió algo enojada, ¿qué? ¿Estás tratando de dictar cómo usamos el dinero que envías? No estoy tratando de dictar, pero envío ese dinero para ayudar a mantener la casa. Usarlo para las lecciones de manejo de Claire es completamente diferente de lo que pretendía, respondí. Mi padre trató de mediar en nuestra discusión. Pero ella también es importante. Claire es familia, ¿no? Ahorré para comprarle a papá un auto de lujo, un regalo destinado exclusivamente para él. ¿Por qué entonces se lo darías a Claire?, pregunté. Mi padre siempre se encuentra atrapado entre nosotros, incapaz de decir mucho delante de mi madre. Mi madre dijo, no deberías preocuparte por esos detalles menores. Administramos bien nuestras finanzas y no hay nada malo en lo que estamos haciendo. No podía estar de acuerdo con lo que decía mi madre. No, no es eso. Hago sacrificios en mi propia vida para enviar dinero todos los meses, y me parece increíblemente injusto que ese dinero vaya a parar a Claire, que ni siquiera trabaja. Si quiere una licencia, que gane el dinero ella misma. Me sorprendió mucho saber que el dinero para las clases de conducir de mi hermana provenía de los fondos que había estado enviando cada mes para los gastos del hogar. Durante mucho tiempo, había estado enviando dinero todos los meses como parte de mis gastos de vida sin considerar profundamente cómo se estaba utilizando. Sin embargo, parece que el dinero no se estaba utilizando de una manera con la que yo estuviera de acuerdo. Al enterarme de esto, me sentí muy en conflicto. En ese momento, mis sentimientos cambiaron drásticamente. Después de mucha deliberación, decidí dejar de pagar de inmediato los pagos restantes del préstamo. Por supuesto, también detuve los pagos para los gastos de vida.
Aquí está la versión revisada de su texto con puntuación agregada y marcas de tiempo eliminadas. Me di cuenta de lo injusta que era esta situación para mí. Me sentí presionada por las palabras de mi madre como si expresar cualquier insatisfacción la molestara. Incluso si seguía sus palabras, me di cuenta de que necesitaba valorar mis sentimientos. Poco después, mi padre envió varios correos electrónicos de disculpa y me llamó, pero los ignoré debido a otro acontecimiento impactante. Se supo que la propiedad del coche había sido transferida a mi hermana y, naturalmente, las facturas del coche empezaron a llegarle. Esto también acabó teniendo un impacto que yo no había previsto. Mi hermana me llamó justo después de recibir la factura. ¿Qué diablos estás haciendo? No puedes detener el préstamo del coche así como así. ¿Por qué debería recibir esta factura?, exigió. Tranquilízate. Déjame explicarte. Sí, he estado pagando el préstamo, pero ahora que te has hecho cargo del coche, es justo que empieces a pagar, respondí. ¿De qué estás hablando? Ya que empezaste a pagar, deberías seguir. ¿Qué se supone que debo hacer cuando de repente dices eso? La razón por la que lo estaba pagando inicialmente era por mamá y papá. Pero ahora no hay razón para que continúe. Si te has quedado con el coche, deberías asumir la responsabilidad. ¿Por qué debería asumir la responsabilidad? No tengo el dinero y es imposible que de repente me haga cargo de los pagos. Para mí también fue duro. Sacrifiqué los ahorros de toda mi vida por el préstamo y las remesas, pero hasta ahora no he dicho nada al respecto. No te debo nada y no debería tener que pagar el préstamo de alguien que no trabaja y que siempre depende de nuestros padres. No decidas las cosas en tus propios términos. Piénsalo bien y luego hablemos. ¿No se supone que deben cooperar como familia?, preguntó. Ya he cooperado lo suficiente con mamá y papá. Esta vez no daré un paso atrás porque me apremia la vida. Aprovecha esto como una oportunidad para encontrar un trabajo y volverme independiente. No. Bromees conmigo. De todos modos, no puedo aceptar una decisión tan unilateral. Nunca te lo perdonaré. Después de eso, recibí numerosos mensajes de nuestros padres. Me rogaban que perdonara a mi hermana y que continuara pagando el préstamo. También me escribieron que esperaban que ayudara a mi hermana para que no tuviera problemas en el futuro. Sin embargo, tenía muchos asuntos sin resolver y no podía aceptar sus peticiones. Mientras consideraba las súplicas de nuestros padres, supe que necesitaba enfrentar mis sentimientos. Toda esta serie de eventos me hizo reflexionar profundamente sobre mi relación con mi familia. A pesar de haber nacido de los mismos padres, comencé a sentir que me habían utilizado solo por el bien de mi hermana. Expresé mi gratitud a nuestros padres, pero les dije firmemente que mi hermana debería independizarse y hacerse cargo de los pagos del préstamo. Incapaz de soportar más la carga y abrumada por los agravios acumulados, decidí detener las remesas y bloqueé sus contactos. Creí que había cumplido con mi papel y mis obligaciones como miembro de la familia, pero no debía continuar a expensas de mi propia vida y emociones. A partir de ahora, en lugar de cumplir con sus expectativas, he decidido forjar mi propio camino. Como soy de la familia, creía firmemente que debía priorizar mi felicidad en el futuro. Hace poco, un pariente me contó la situación de nuestros padres y mi hermana Claire. Mi hermana empezó a buscar trabajo para seguir pagando el préstamo. Sin embargo, como pasaba la mayor parte del tiempo jugando, no tenía experiencia laboral y le costaba encontrar trabajo. El primer trabajo que encontró terminó rápidamente debido a problemas y la despidieron casi de inmediato. Causaba problemas y no se llevaba bien con sus compañeros, lo que le dificultaba mantener un trabajo. A mi hermana también le faltaba perseverancia y voluntad de adaptarse a nuevos entornos, lo que la llevó a cambiar de trabajo repetidamente. La situación, en la que no podía mantener un trabajo, añadió presión, haciendo que la búsqueda de empleo fuera cada vez más difícil. Parecía que mi hermana no había desarrollado un sentido de responsabilidad por trabajar debido al apoyo continuo de nuestros padres. Al carecer de la determinación para ganar los fondos necesarios para vivir y de la autodisciplina, se rindió fácilmente. Esto llevó a una situación que empeoró y no pudo mantener un trabajo. Finalmente, empezó a pedir dinero prestado a su novio y, cuando la cantidad aumentó y ella siguió sin pagar, supuestamente él notificó a la policía. Nuestros padres se pusieron en contacto conmigo a través de un familiar para pedirme que pagara sus honorarios legales, pero me negué.
Creo que la situación es un precio justo por haberla consentido durante todo este tiempo. No solo mi hermana, sino también mis padres estaban pasando apuros después de que dejé de enviarle dinero. Desde ese incidente, mi padre ha seguido adelante con los trámites de divorcio, a lo que mi madre se opone porque afectaría aún más su situación financiera. Sin embargo, la decisión de mi padre parece inquebrantable. Prioricé mi propia vida y mi futuro, y me mantuve firme en mi decisión. En consecuencia, tanto mis padres como mi hermana no pudieron pagar el préstamo del coche y tuvieron que venderlo. Al final, la venta del coche les permitió pagar parte del préstamo y reducir ligeramente su deuda en un intento desesperado por cubrir sus gastos de vida. En realidad, lo veo como nada más que el resultado de la indulgencia de mis padres hacia mi hermana durante mucho tiempo. Años después de cortar los lazos con mi familia, finalmente me siento liberada de mis cargas emocionales y puedo centrarme en mi propia vida. Todavía recibo correos electrónicos de mi padre. El contenido principal de sus mensajes incluye disculpas por traicionar mis sentimientos y reflexiones sobre su incapacidad para enfrentarse a mi madre, que favorecía a mi hermana. Expresó su deseo de volver a pasar tiempo juntos como padre e hija. Estoy considerando la posibilidad de ponerme en contacto con mi padre después de que se haya resuelto la mediación del divorcio con mi madre. Muchos podrían pensar que tanto mi madre como mi padre tienen la misma culpa. Sin embargo, independientemente de lo que digan los demás, no estoy considerando cortar los lazos con mi padre. Profesionalmente, las cosas van bien. El mes pasado me nombraron gerente. En este nuevo puesto, experimento desafíos diarios, pero también una gran sensación de realización. A menudo siento que mi crecimiento y mis logros se reflejan directamente en mi trabajo, y estoy realmente feliz de tener esta oportunidad. Tengo la suerte de tener colegas y superiores que me apoyan, lo que me permite ser yo misma sin estrés excesivo, lo que hace que mis días sean gratificantes. En mi vida privada, ahora tengo mucho tiempo para dedicarme a mis pasatiempos e intereses. Paso horas tranquilas y felices viajando con amigos los fines de semana o disfrutando de cocinar en casa. Antes, estaba agobiada por conflictos familiares, pero ahora, libre de ellos, aprecio profundamente la alegría de vivir de forma independiente. En el futuro, planeo seguir viviendo fiel a mí misma, apreciando mi felicidad.